Era una fría mañana de viernes, de esas que hacen que hasta los pájaros vacilen en abandonar el refugio de sus nidos. Un viento persistente azotó las ramas desnudas afuera, susurrando las últimas hojas del otoño como susurros en una página olvidada. En la modesta cabaña de Raymond West, a las afueras de St. Mary's, las ventanas temblaban de vez en cuando con la brisa, y la chimenea luchaba por proyectar calidez más allá de su brillo inmediato. La señorita Marple, envuelta en un chal azul pálido que ella misma había tejido, se sentó en la mesa del desayuno con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Sus ojos, agudos, curiosos y siempre observadores, revolotearon desde el reloj que se movía lentamente sobre el manto hasta el tenue rizo de vapor que salía de la tetera. A ella nunca le gustó hacer un escándalo, pero había estado esperando pacientemente durante casi 20 minutos. Por fin, se oyeron pasos que se acercaban y Raymond entró en la habitación, frotándose las manos y con una mirada de disculpa. «Buenos días, señorita Marple», dijo con una sonrisa tímida. «Estoy terriblemente apenado, me retrasé esperando el agua caliente. La caldera se ha vuelto a enfurruñar». La señorita Marple sonrió suavemente, su voz tan calma como un estanque en reposo. «Está bien, querido. Un pequeño retraso de vez en cuando mantiene la vida interesante». Hizo un gesto hacia la silla de enfrente, y Raymond se hundió en ella con un suspiro de agradecimiento. Su cabello rubio rojizo estaba un poco despeinado, y el botón superior de su cuello permanecía desabrochado, pequeño testimonio de su habitual prisa matutina. Unos momentos después, su esposa Celia entró en la habitación balanceando una bandeja con elegancia practicada. El desayuno era sencillo pero reconfortante, huevos pasados por agua, tostadas con mantequilla y un plato de mermelada que brillaba como ámbar a la luz de la mañana. «Buenos días, tía», dijo Celia con una sonrisa educada. «Espero que la habitación no estuviera demasiado fría anoche». «En absoluto», respondió la señorita Marple. «Tu habitación de invitados es muy agradable, aunque oí el canto de un búho 2 veces alrededor de la medianoche. Siempre curioso presagio, ¿no crees?». Celia se rió entre dientes, torpemente, sin saber si reír o considerar el comentario en serio. Dejó la bandeja y tomó asiento, y por unos minutos de paz la casa se instaló en el tranquilo ritmo del desayuno. Entonces, de repente, sonó el timbre, agudo e inesperado. Los tres levantaron la vista. «Me pregunto quién podría ser a esta hora», murmuró Raymond. Celia se levantó, alisándose la parte delantera de su bata. «Yo la traeré», dijo, desapareciendo en el pasillo. Se oyó un murmullo de voces masculinas. Momentos después, regresó con un hombre de unos 40 años, alto, bien afeitado y vestido con un abrigo color carbón que aún conservaba rastros de escarcha en la espalda. «Señorita Marple, este es el doctor Leo Graham, un amigo de Raymond», anunció Celia, haciéndose a un lado para dejarle entrar completamente. «Doctor Leo», exclamó Raymond con sorpresa. «Eres madrugador hoy». El doctor Graham asintió rápidamente y extendió una mano a la señorita Marple. «Perdón por la intrusión, señora. Espero no estar siendo terriblemente descortés». «Para nada», respondió la señorita Marple con calidez, estrechándole la mano. «Pareces un hombre con una misión». «Bueno, lo soy», dijo con una sonrisa. Sabía que la señorita Marple se alojaba aquí y simplemente no podía esperar. «Vine a invitarla personalmente a una ocasión especial. Mi hermana María se casa mañana, y significaría mucho para ella si usted asistiera». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Oh, qué bonito. Aunque disfruto mucho de una boda, no siempre son tan alegres como parecen superficialmente». Raymond, que había tomado un bocado de tostada, la dejó y entrecerró los ojos en un gesto de fingida acusación. «Ahora mira, Leo, soy tu amigo y, sin embargo, vienes con invitaciones para mi tía y no para mí», dijo, riendo. El doctor Graham se echó a reír de todo corazón. «Por supuesto que estás invitado también. ¿Cómo podría olvidarte, viejo amigo? Solo quería hablar con la señorita Marple primero. A María le gustan las mentes inteligentes, y le dije que usted estaría en la ciudad. Deben venir ambos, pero no lleguen tarde, la ceremonia comienza al mediodía en punto, y ya sabes cómo el padre se preocupa por la puntualidad». Celia le ofreció té, pero el doctor Graham lo rechazó. «Tengo un día completo por delante, me temo, 100 cosas que comprobar antes de mañana». «Pero gracias», dijo, asintiendo una última vez. Se despidió, y Raymond lo acompañó hasta el aire fresco de la mañana. Cuando regresó, su expresión era animada. «Bueno, ahora», dijo, cerrando la puerta detrás de él.
Ha pasado mucho tiempo desde que tenemos una boda como es debido en el pueblo. Me atrevo a decir que será todo un éxito. Estoy deseando que llegue. La señorita Marple había reanudado el sorbo de su té. Sí, dijo lentamente, pero algo me pareció extraño. Raymond arqueó una ceja. ¿Te pareció extraño, Leo? No extraño, respondió la señorita Marple, simplemente apresurado y nervioso. ¿Notaste que nunca mencionó el nombre del novio? Celia, que había comenzado a limpiar los platos, se detuvo y miró hacia arriba. Yo también pensé que eso fue extraño. Raymond se rió entre dientes. Ustedes dos siempre están buscando problemas. No problemas, dijo la señorita Marple con suavidad, solo patrones. Y a veces, la ausencia de un detalle dice más que su presencia. Celia frunció el ceño ligeramente y cargó con los platos hacia la cocina. Raymond se inclinó hacia la señorita Marple. Puede que estés en lo cierto, tía, dijo, bajando la voz. Para ser honesto, he conocido al prometido de María solo una vez. Parecía distante, difícil de leer. Celia volvió a entrar justo a tiempo para escuchar esto y le lanzó una mirada a su marido. No lo mencionaste, dijo con tono seco. Raymond hizo una mueca. No pensé que fuera importante. Bueno, replicó ella con rigidez, quizás lo sea. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación. La señorita Marple suspiró. Raymond, parece que te has metido en problemas hoy. Él se rió entre dientes y comenzó a apilar los platos restantes. No sería la primera vez, respondió. La señorita Marple se puso de pie y caminó hacia la ventana. El viento había aumentado, revoloteando las cortinas con suavidad. Metió la mano en su bolso, sacó un cuadrado de lana suave y comenzó a tejer con calma y propósito. Sus dedos se movían con un ritmo constante, pero sus pensamientos se desviaban hacia otra parte. El resto del día transcurrió tranquilamente. Raymond fue a la ciudad por trabajo, y Celia se ocupó de los recados y conversaciones telefónicas, la mayoría sobre la boda y, en particular, su vestuario. Al anochecer, la casa volvió a calentarse. La cena fue un asunto modesto, pastel de pastor y manzanas guisadas. Después, los tres se sentaron en la sala de dibujo conversando. Ella se casa por amor, ¿sabes? Dijo Raymond, revolviendo su taza. Leo dijo que nunca la había visto tan feliz. La señorita Marple ofreció una leve sonrisa, pero no comentó nada. Celia se reclinó en el sofá, haciendo girar un mechón de su cabello pensativamente. Todavía no he decidido qué ponerme, dijo. Mi vestido de seda verde es demasiado veraniego, y el de lana azul parece demasiado simple. Quizás el color crema con las mangas de encaje. Raymond murmuró algo sin compromiso. La señorita Marple se levantó de su silla. Bueno, te dejaré que lo averigües. Creo que me iré a dormir temprano. Suena como si mañana pudiera ser interesante. Asintió cortésmente y caminó lentamente hacia la habitación de invitados. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, el fuego crujió un poco más fuerte y un sutil silencio cayó sobre la casa. Afuera, el viento aullaba suavemente en la distancia, y la primera estrella parpadeó sobre el pueblo. En el interior, sin embargo, algo tácito permaneció en el aire, algo innombrable, como una sombra esperando justo fuera de la vista. Mañana traería más que una simple boda. La señorita Marple podía sentirlo en los huesos. El camino a la boda serpenteaba a través del campo como una cinta lanzada por una mano descuidada. Después de una hora de viaje en la niebla invernal de la mañana y entre setos cubiertos de escarcha, el coche de Raymond se detuvo en un amplio patio de grava frente a una majestuosa casa de campo bañada por la pálida luz del amanecer. Los invitados, dispersos, se arremolinaban envueltos en elegantes abrigos y guantes, su aliento visible en el aire frío. Cuando el coche se detuvo, la señorita Marple inclinó la cabeza pensativamente. Bueno, dijo, ajustándose el sombrero, parece que las bodas se vuelven más elaboradas cada año. En cuanto salieron, quedó claro que no se había escatimado en gastos. El lugar se había transformado en una escena digna de una novela romántica, rosas blancas y lirios adornaban cada arco, guirnaldas colgaban a lo largo de las balaustradas y cintas de marfil revoloteaban suavemente con la brisa. El frío en el aire se suavizaba con la calidez de las linternas parpadeantes colocadas a lo largo de los pasillos. Dentro del salón, donde los invitados eran recibidos antes de la ceremonia, un cuarteto tocaba música suave, y el aroma de flores frescas se mezclaba con el ligero olor a canela de los pasteles recién horneados. La señorita Marple, siempre observadora,
disfrutó de las miradas sutiles intercambiadas entre los parientes mayores, la inquietud de las damas de honor ajustándose los guantes y la sonrisa pulida, pero curiosamente sin alegría, del padre del novio. Después de unos momentos, el silencio en la sala cambió de tono. Las cabezas se giraron, los novios habían llegado. Ella estaba hermosa, delgada, con suaves rizos castaños escondidos bajo un velo adornado con encaje, y los ojos abiertos con nervioso deleite. Su vestido, de satén color crema con bordado de perlas, brillaba sutilmente mientras caminaba por el pasillo junto a su hermano, el doctor Leo Graham. La señorita Marple se inclinó más cerca de Raymond. Se ve preciosa, ¿verdad? Raymond, mirando a la novia con cortesía distante, murmuró, al principio, todas las esposas lucen encantadoras. La señorita Marple le lanzó una mirada seca de reojo, pero no dijo nada más. El sacerdote, un hombre bajo y de voz autoritaria, comenzó la ceremonia. Se tomaron los votos, palabras simples, tradicionales, llenas de viejas promesas, habladas con labios temblorosos y con un poco demasiada prisa por parte del novio. La señorita Marple se dio cuenta. Los anillos se intercambiaron, y un suave coro se elevó en el fondo. Una ligera alegría recorrió a la multitud. La pareja se besó, y siguieron los aplausos. La recepción que siguió fue tan grandiosa como la ceremonia. Un suntuoso banquete esperaba a los invitados en el salón, donde las velas parpadeaban sobre la plata pulida y los platos tintineaban suavemente entre risas cálidas. La comida era a la vez elegante y generosa, y el vino fluyó con facilidad. Después vino el baile. Los músicos se trasladaron a un rincón del gran salón, y se despejó un espacio. En primer lugar fueron los jóvenes los que bailaron, primas, damas de honor, amigas alegres. Entonces, con un brillo sorprendente en su ojo, Raymond se puso de pie y extendió su mano a la señorita Marple. ¿Me concedes este baile, tía? ¿Quieres que baile? La señorita Marple se rió entre dientes. Oh, Dios mío, ha pasado algún tiempo desde mi último vals. Pero muy bien. Se unieron al piso, causando risas y murmullos entre los huéspedes cercanos. Para sorpresa de muchos, la señorita Marple se movió con gracia, igualando los pasos de Raymond con cierta orgullosa dignidad. Por un breve momento, ella parecía transportada, sus grises rizos rebotaban ligeramente y su expresión era mucho más joven que sus años. Las horas se prolongaron hasta que el sol se puso más allá de las colinas. La multitud se había dispersado, las últimas copas de champán fueron agotadas, y solo amigos cercanos y familia permanecieron. A medida que el frío de la tarde se profundizó, la reunión se trasladó al aire libre. En el jardín, exuberante incluso a finales de otoño, el personal había encendido un fuego de leña bajo, rodeado de bancos de madera y sillas de mimbre. Se repartieron mantas, y las llamas crepitantes trajeron un brillo a cada rostro. La señorita Marple se acurrucó en su asiento al lado de Raymond, sus manos enguantadas doblando su bolso. Alrededor de ellos se sentaban rostros familiares, Joyce, con su sencilla risa y su gran interés por todos los negocios, Victoria, muy observadora y envuelta en un atrevido chal de tartán, Sir Henry, digno y de hombros anchos, en su abrigo de lana, Carol, a la moda como siempre, su tranquilo marido Arthur, y, por supuesto, el doctor Leo, que parecía agotado pero complacido, junto con dos miembros de su familia extendida. La conversación giró a temas ligeros, viajes, teatro, conocidos mutuos, hasta que Carol, inclinándose ligeramente hacia adelante, entrecerró los ojos hacia algo más allá de la luz del fuego. ¿Qué demonios?, murmuró. Cariño, mira. Todos la siguieron, contemplando un macizo de flores bien cuidado en el borde del camino. En medio de las hierbas ornamentales y las pequeñas flores de invierno se alzaba una planta verde, con hojas gruesas y brillantes. ¿Qué hace esa hoja de ficus en este jardín?, preguntó Carol bruscamente. No debería estar aquí, cariño. ¿Recuerdas lo que pasó esa noche? Arthur se giró hacia la planta, y una extraña expresión cruzó su rostro. Lo recuerdo todo, dijo en voz baja. Fue una noche muy extraña. Raymond, intrigado, se inclinó hacia adelante. ¿Les importaría a ustedes dos dejar que el resto de nosotros entre en este misterio? La señorita Marple, que había estado bebiendo su té tranquilamente, dejó la taza y miró fijamente a la planta. Ficus hoja, murmuró. Eso es algo curioso de encontrar creciendo aquí. Sí, señorita Marple, dijo Carol, sentándose erguida. Ahora, el fuego parpadeante proyectaba sombras en su cara. Hoja de ficus, trae un recuerdo terrible. Arthur y yo estuvimos alojados en Overground Cottage hace 2 veranos. ¿Lo recuerdas,
¿Cariño? Ese viejo y destartalado lugar con la hiedra y el reloj de sol roto. Arthur asintió. Carol continuó. Una noche los dueños de la cabaña nos invitaron a cenar. Se suponía que iba a ser una pequeña reunión encantadora. Sirvieron pato asado con arroz y hojas de teca, aparentemente una delicia local. Pero alguien, ya sea por error o pura tontería, añadió una hoja de ficus al relleno. Las cejas de la señorita Marple se levantaron. ¡Cielos, Victoria!, susurró. ¿No es tóxica? Carol asintió con gravedad. Lo es, en pequeñas dosis es leve, pero mezclada con hoja de teca se vuelve peligrosa. Todos se sintieron mal, pero hubo una chica que no sobrevivió. Hizo una pausa, su voz se quebró. ¿Cómo se llamaba? Silvia, dijo Arthur en voz baja. Su nombre era Silvia. Un largo silencio siguió. El fuego crepitaba suavemente. Sir Henry se aclaró la garganta. ¿Dice que murió por culpa de una hoja? Me resulta difícil de creer. Seguramente alguien debe haber hecho algo. La gente no muere por las hierbas. La mirada de la señorita Marple no se apartó de la planta. El doctor Leo levantó la mano. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Pero hablando de misterios, ¿qué tal si revivimos ese viejo juego de resolución de problemas? Después de todo, tenemos a la señorita Marple aquí. Oh, Dios mío, otra vez no, gimió ella suavemente. Oh sí, exclamó Joyce. Hagámoslo. Y si hay café o té, no me quejaré. El doctor Leo sonrió y se volvió hacia la criada que permanecía discretamente cerca. ¿Nos traerías un poco de café y té, por favor? En unos instantes, el vapor llegó con las tazas. Cada persona tomó su preferencia, café para Joyce y Sir Henry, té para la señorita Marple y Victoria. Victoria agarró su taza con ambas manos y se inclinó hacia adelante. Está bien, Carol, has despertado nuestra curiosidad. Adelante, todos estamos escuchando. Pero la señorita Marple no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la planta. Era casi como si se hubiera retirado de la conversación, hacia otro mundo completamente, uno lleno de recuerdos, motivos y medio enterradas pistas. Algo sobre la hoja de ficus había desencadenado un pensamiento, y cuando la señorita Marple estaba así de silenciosa, siempre significaba que los problemas no estaban muy lejos. El fuego en el jardín crujió suavemente mientras el grupo se arropaba con las mantas, acunando tazas calientes de té y café. Las sombras parpadeaban sobre sus rostros en la luz dorada. El jardín, que momentos antes había estado lleno de risas y calidez por la boda, se mantenía ahora en una curiosa quietud. Las últimas palabras de Carol quedaron suspendidas en el aire como humo. La pobre Silvia murió por culpa de ello. Joy se burló, rompiendo el silencio. ¡Qué tontería! Di algo que en realidad tenga sentido, Carol. Carol levantó la barbilla. Eso es exactamente lo que sucedió. Sir Henry se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. Pero, querida, seguramente hay algo más que eso. Los accidentes no ocurren sin más, siempre hay circunstancias curiosas. Carol dio una sonrisa cómplice. Hay más. Pero si te lo cuento todo ahora, resolverán el misterio en poco tiempo. El doctor se rió entre dientes e intervino. Entonces hagamos un juego de esto. ¿Qué tal si cada uno hace una pregunta por turno? De esa manera la historia se irá desarrollando poco a poco, y al final, cada uno presentará su propia teoría. Todos murmuraron en acuerdo. Disfrutaban de juegos de deducción, especialmente cuando la señorita Marple estaba presente para guiar sutilmente la conversación sin parecer que la dirigía. Carol hizo un gesto hacia ella. Empecemos con la señorita Marple. ¿Te importaría preguntar algo? La señorita Marple pareció pensativa por un momento, su tejido yacía ocioso en su regazo. Sí, creo que lo haré. Quiero preguntar por el cocinero que preparó la cena esa noche. Ella debe haber sido una persona bastante tonta al confundir tales hojas, especialmente cuando se sabe que ambas tienen propiedades tan opuestas. Carol suspiró. Sí, estaba bastante tonta. Lloró terriblemente después del incidente. Afirmó que las hojas le fueron traídas ya recogidas y entregadas como si fueran hojas de teca. Dijo que no tenía idea de lo que realmente eran. La señorita Marple asintió lentamente. Así que no era del tipo que piensa por sí misma. Probablemente una mujer mayor, tal vez una que se enorgullecía más de la rutina que de la razón. Sí, confirmó Carol. Había cocinado en Overgrown Cottage durante años. Era conocida por sus platos de pato, curiosamente suficiente.
Joyce intervino a continuación. Quiero preguntar quién exactamente estuvo presente esa noche. Creo que necesitamos una lista de personajes antes de que nos enredemos. Carol se incorporó más recta. Ciertamente. Primero, estaba Sir Ambrose, el propietario de la propiedad, esa cabaña descuidada donde todos nos alojábamos. En segundo lugar, Sylvia. En tercer lugar, su amiga íntima, Maeve. En cuarto lugar, el señor Curl, que había venido a hablar de libros y archivos con Sir Ambrose. Quinto, Jerry, el vecino, bastante encantador, siempre rondando. Y sexto, la señorita Carpenter, una mujer muy adaptable que podía integrarse en cualquier grupo en cuestión de minutos. ¡Qué grupo tan grande!, dijo Sir Henry, mirando a Carol. Ahora es mi turno. Ya que estoy sentado a tu lado, te pediré un poquito de trato especial. ¿Podrías darnos más detalles sobre estas personas, una por una? Empecemos con Sir Ambrose. Carol sonrió ligeramente. Sir Ambrose no era un mal hombre, pero tampoco era particularmente bueno. Tenía alrededor de 60 años y sufría problemas de salud, creo que era angina. A menudo descansaba después de las comidas y siempre llevaba consigo una pequeña bolsa de medicinas. Su voz era profunda y curiosamente agradable, y sí, tenía ese peculiar tipo de encanto que a veces tienen los hombres mayores. ¿Y Sylvia?, preguntó Sir Henry a continuación. El tono de Carol se suavizó. Sylvia era extraordinariamente bella, impresionante en verdad. Tenía una forma de hacer que una habitación se quedara en silencio cuando entraba. Pero no era la vela más brillante de la habitación, dulce, pero un poco ingenua. Raymond, que hasta entonces había estado bebiendo tranquilamente su café, sonrió y murmuró: las chicas guapas suelen ser tontas. Simplemente mira a mi esposa, es tan inteligente. Los ojos de Celia brillaron. Puso su taza con un fuerte tintineo y se puso de pie. Ya no escucho esta historia, dijo fríamente, girándose para irse. La cara de Raymond se ensombreció. Cariño, solo estaba bromeando, dijo, acercando su mano y tirando suavemente de ella hacia su lado. Sabes que lo dije en serio como cumplido. Eres la inteligente, recuerda. Hubo una breve pausa, y entonces estallaron risas entre el grupo. Incluso Celia no pudo evitar sonreír mientras Joyce la empujaba juguetonamente. Vamos, dijo ella, te perderás las partes jugosas. Celia volvió a sentarse, con las mejillas sonrojadas pero sonriendo. El fuego parpadeó más brillante por un momento, como animado por el ánimo restaurado. Victoria recogió la siguiente pregunta. Carol, mencionaste a la amiga de Sylvia, Maeve. ¿Qué clase de persona era ella? Carol dudó. Maeve era tranquila, intensa. Tenía una quietud inquietante que la rodeaba y era muy protectora con Sylvia, casi demasiado. A menudo hablaba por ella, terminaba sus frases. A veces me pregunté si le molestaba la atención que Sylvia recibía. Inclinándose hacia adelante, ¿qué pasa con el señor Curl? Oh, era inofensivo, dijo Carol, un erudito interesado en manuscritos antiguos y registros históricos. Pasó más tiempo en la biblioteca de las cabañas que socializando, pero tenía una curiosidad extraña sobre el testamento de Sir Ambrose. La señorita Marple, quien había estado escuchando en silencio, arqueó ligeramente las cejas ante eso, pero no dijo nada. Se benefició de la ayuda de Sir Ambrose, ¿verdad?, preguntó suavemente. Carol parpadeó. No que yo sepa, pero supongo que nadie realmente sabe lo que había en ese testamento, excepto el propio Sir Ambrose. Sir Henry asintió. ¿Y Jerry? Dijiste que era un vecino. Sí, respondió Carol, vivía en la propiedad de al lado. A menudo estaba alrededor, siempre educado, siempre mirando. Tenía una forma de aparecer sin avisar y parecía bastante prendado de Sylvia, aunque ella no devolvía el interés. ¿Y la señorita Carpenter?, añadió Victoria. La señorita Carpenter era del tipo que puede colocarse entre la multitud, dijo Carol. Había trabajado en hostelería antes. Creo que era amable, servicial, pero algo sobre ella siempre fue un poco demasiado suave, como si todo lo que hacía estuviera ensayado. La señorita Marple habló de nuevo. Dime, Carol, ¿alguien tuvo alguna razón para querer que Sylvia se fuera? Carol dudó por un largo momento, y sus miradas se dirigieron hacia las llamas. Es difícil decirlo. Ella era adorada por algunos, envidiada por otros. Sir Ambrose, creo que le tenía mucho cariño, tal vez más del que era apropiado para un hombre de su edad. Maeve parecía casi posesiva. Jerry estaba claramente enamorado de ella. Y bueno,
Digamos que Silvia tenía una forma de ser a la vez admirada y resentida, dijo Joyce. Pero si fuera solo la comida lo que causó su muerte, ¿cómo puede alguien estar realmente en culpa? La señorita Marple no respondió de inmediato. Metió la mano en su bolso y reanudó su labor de tejer. Sus agujas hacían clic suavemente. A veces, dijo, un accidente no es exactamente un accidente. Simplemente está hecho para parecerlo. El grupo volvió a quedarse en silencio. Un viento suave agitaba las hojas. En algún lugar a lo lejos, las últimas notas musicales de la boda se desvanecieron en silencio. El doctor, sintiendo el cambio de humor, se puso de pie. Bueno, ahora que hemos tenido nuestro turno de preguntas, tal vez mañana podamos presentar cada uno nuestras teorías. Carol asintió. Sí, y te responderé entonces. ¿Algo más? Los ojos de la señorita Marple permanecieron en su tejido. Ya tengo una teoría, dijo casi para sí misma, pero esperaré, como los demás deberían. Y con eso, el fuego estalló una vez más. La noche se hizo más profunda, y el misterio permaneció como un perfume en una silla vacía. Las llamas en el pozo del jardín crujieron mientras la historia se profundizaba, el aire cargado de recuerdos y de una débil sospecha. La risa que había puntuado las primeras partes de la velada había desaparecido, reemplazada por una quietud colectiva. Cada invitado se inclinó más cerca, atraído por la extraña y repentina muerte de Silvia, un nombre que ahora persistía en el humo como un fantasma. Arthur se aclaró la garganta, rompiendo un breve silencio. Por cierto, Carol, dijo, con los ojos fijos en las brasas brillantes, vamos, Silvia no era tonta en absoluto. Era una de esas raras y hermosas personas cuyo solo vistazo nunca olvidas. Se veía especialmente encantadora cuando jugaba al tenis. Por la forma en que se movía, me imagino que cualquier joven que la viera habría dicho lo mismo. Carol se volvió hacia él bruscamente, la luz del fuego captó el borde de su expresión. Basta, Arthur. Solo los hombres mayores como tú piensan así. Los chicos jóvenes no tienen pensamientos así, están demasiado distraídos consigo mismos como para caer en ese tipo de hechizo romántico. Una risa silenciosa surgió de alguien, pero Sir Henry aprovechó el momento para cambiar de actitud. ¿Qué pasa con la señorita Carpenter?, preguntó suavemente. La mencionaste antes, pero no dijiste mucho. Carol asintió lentamente. La señorita Carpenter, bueno, nunca me gustó. Siempre parecía demasiado pulida, demasiado ensayada. Había algo artificial en su encanto. Todo lo que decía sonaba como si ya se lo hubiera dicho antes a otra persona, en otro lugar. ¿Y Jerry?, preguntó Sir Henry. La voz de Carol se suavizó. Jerry era diferente. Un chico amable, gentil. Realmente amaba a Silvia. Creo que solía traerle cositas, flores prensadas, notas, poemas tontos. Ella sonreía cuando él estaba cerca, incluso cuando no decía mucho. Victoria levantó las cejas. ¿Estaban comprometidos? Sí, confirmó Carol, durante unos 2 años, creo. Estaban planeando casarse pronto, pero Sir Ambrose no estaba emocionado. Le gustaba tener control sobre todo, incluidas las emociones de las personas. Que Silvia se casara significaba que perdería a alguien que le importaba o necesitaba. El nombre de Sir Ambrose flotaba en el aire como una acusación. Raymond miró a los demás y luego añadió, ¿y el señor Curl? Carol sonrió débilmente. Dudo que haya notado algo más allá de sus libros. Era un hombre tranquilo, siempre en la biblioteca o pidiendo más luz. Rara vez participaba en la conversación, casi invisible, excepto cuando se le preguntaba por manuscritos raros. El doctor Leo se movió en su silla y dijo, está bien, entonces es mi turno. ¿Qué dijo el informe post-mortem? Seguramente eso debe haber revelado algo. La cara de Carol se volvió más grave. El informe enumeraba digitalis como causa de muerte. El doctor parpadeó. ¿Digitalis? Eso lo cambia todo. Se usa en medicamentos para el corazón. Si tenía una enfermedad cardíaca subyacente, las hojas podrían haber provocado una reacción fatal. Carol negó con la cabeza firmemente. No, Silvia no tenía tal condición. Estaba perfectamente saludable. Jugaba al tenis, caminaba largas distancias, nunca se quejaba de nada. El doctor Leo se reclinó, frunciendo el ceño. Eso es extraño. Se necesita una dosis específica de digitalis para ser terapéutica, pero un poco demasiado, especialmente ingerida de la planta cruda, puede volverse tóxica, letal incluso. Y sin un problema de corazón, eso es raro.
Los ojos de la señorita Marple no se habían apartado del fuego. Eso lleva a la posibilidad de que la cantidad no fuera accidental, dijo en voz baja. Los demás volvieron a quedarse en silencio. Raymond se aclaró la garganta. ¿Quién eligió las hierbas esa noche antes de la cena? Carol respondió con cierta vacilación. Por lo general, Silvia lo hacía, era muy particular con las hierbas. A veces la señorita Carpenter la ayudaba, pero esa noche la señorita Carpenter estaba conmigo. ¿Y la cocinera? Preguntó la señorita Marple. No tenía idea, respondió Carol. Le entregaron las hojas ya recogidas, atadas como cualquier otra preparación. Victoria se inclinó hacia adelante. ¿Quién más estaba cerca del jardín esa noche? La expresión de Carol cambió un poco. Mabe, hubo una pausa. Ella estaba en el jardín, continuó Carol, ahora con voz más tranquila. Recuerdo que estaba hablando con alguien. No pensé mucho en ello en ese momento, pero sí, Mabe definitivamente estaba allí. Arthur la miró con los ojos entrecerrados. ¿Estás segura? Carol asintió. Todavía puedo imaginarlo. La luz se estaba apagando. Recuerdo haber escuchado su voz cerca de los setos del oeste y luego ver su silueta cerca del lecho de hierbas. Joyce, tal vez para aliviar la tensión o quizás porque el frío ya era innegable, se frotó los brazos y murmuró: el fuego se está apagando, que alguien agregue más madera o nos congelaremos todos. El aire de la noche se estaba volviendo más frío, pero nadie se movió del fuego. El jardín, aunque oscurecido en los bordes, se sentía como un escenario iluminado por el destello dorado de las llamas. Cada hoja de los setos circundantes parecía inclinarse, como si la naturaleza misma estuviera escuchando escondidas las verdades no dichas que ahora se filtraban al aire abierto. Sir Henry se inclinó ligeramente hacia adelante, quitándose la ceniza del puño y arreglándose los ojos en Carol. Dime, Carol, ¿no te gustaba Mabe? Carol dio una media sonrisa y miró hacia el fuego. No es que me disgustara, me gustaba mucho. Era serena, elegante a su manera tranquila. Pero lo que vi, bajó la voz, lo que vi fue extraño. No creo que debiera haber sucedido en absoluto. La voz de Victoria tenía un toque de urgencia. ¿Qué viste? Por favor, cuéntanos. Carol tomó una profunda respiración, como si se apoyara en un viejo recuerdo. Una noche estaba subiendo al tejado. Las estrellas brillaban y yo solo necesitaba un poco de aire. Al pasar por la ventana que daba al jardín de hierbas, noté algo más abajo. Mabe y Jerry estaban allí, parados cerca. Demasiado cerca. Todos se sentaron un poco más derechos. Había una suavidad en la forma en que ella lo miró. No era amistad, era algo más profundo. Recuerdo que pensé para mí misma, ella lo ama. O tal vez es una de esas mujeres que saben cómo atraer a los hombres, que entienden cómo atraparlos con la mirada correcta, el silencio correcto. Sir Henry asintió lentamente y luego, con algo parecido a la satisfacción, declaró: ah, querida, ahora por fin lo dijiste. Esa es la pieza que faltaba. Miró a su alrededor. Tiene sentido, ¿no? Mabe quería a Jerry, Silvia estaba en el camino, así que lo planeó. Mezcló la hoja de ficus y la hoja de teca en el pato esa noche, silenciosamente, astutamente. No lo suficiente para enfermar gravemente a todos, pero sí suficiente para ser fatal para una. Se inclinó hacia atrás. A Silvia. Un silencio tenso siguió. La idea parecía obvia e indignante. Joyce fue la primera en hablar. Entonces, ¿ella y Jerry se casaron después de la muerte de Silvia? Arthur se aclaró la garganta. Sí, de hecho, descubrí que algún tiempo después Jerry y Mabe se casaron. No estuve en la boda, pero por lo que he oído, ahora son muy felices. Viven en algún lugar cerca de la costa. Joyce frunció el ceño. Todavía no creo que sea necesario matar a alguien solo para romper un compromiso. Esto no es la época victoriana. La señorita Marple, que había estado escuchando en silencio, bebió un sorbo de té antes de preguntar con calma: ¿y qué hay de la comida? Dijiste que todos comieron el mismo pato. Mezclar tanto las hojas de ficus como las de teca en una comida compartida sería una apuesta peligrosa para alguien que planea un asesinato selectivo. Exactamente, asintió Joyce. Esa es la parte que me parece extraña, envenenar a todos solo para llegar a una sola persona. Es ineficiente. Señorita Marple levantó un dedo suavemente. A menos que, el veneno no estaba destinado a alcanzar a todos. Quizás alguien preparó la porción de Silvia por separado o añadió algo después de que el plato fue servido. Carol palideció, no había pensado en eso. Victoria dijo:
¿Faltaba alguien en la mesa esa noche? Carol negó con la cabeza. No, todos estaban allí. El doctor se inclinó hacia adelante. Entonces dime esto, ¿tenía Silvia alguna riqueza? ¿Algo por lo que alguien pudiera ganar con su muerte? Carol esbozó una sonrisa amarga. No, casi nada. Recibía alrededor de 200 o 300 libras al año de un pequeño fideicomiso. Creo que suficiente para vivir modestamente, pero no algo por lo que cualquiera mataría. El doctor asintió lentamente. Así que la propiedad no era el motivo. La expresión de la señorita Marple permaneció pensativa. Lo que deja emoción, amor, celos o control. Los ojos de Carol se posaron en ella. Había alguien que no apoyaba el compromiso de Silvia con Jerry. ¿Quién?, preguntó Sir Henry. Sir Ambrose, respondió Carol. Silvia había estado viviendo con él durante 15 años. Era como de la familia para él, o eso afirmaba. Pero cuando ella se comprometió, él no estaba contento. Decía que todavía era demasiado joven, que no entendía a los hombres, que Jerry no era confiable. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron un suave chasquido en su regazo. Sir Henry frunció el ceño. ¿Alguna vez se enfrentó ella a él? No, dijo Carol, no era de ese tipo. Pero su desaprobación era clara. Se volvió distante, le dio menos responsabilidades en casa. Creo que esperaba que ella recobrara el sentido y cancelara el compromiso. ¿Y lo hizo?, preguntó Victoria. No, dijo Carol. Silvia era terca, pero también amable. Nunca discutía, pero pude ver su tristeza en esos últimos días. Estaba preocupada, como si sintiera que la observaban o tal vez la juzgaban. ¿Te dijo algo?, preguntó Raymond. Solo una vez, dijo Carol en voz baja. Me dijo que deseaba que las cosas fueran más simples, que quería ser libre para amar a quien quisiera, sin culpa. El fuego había ardido bajo de nuevo, pero nadie se movió para alimentarlo. El estado de ánimo había cambiado. Había desaparecido el espíritu de curiosidad y especulación casual de más temprano en la noche. En su lugar se instaló un silencio cargado de incertidumbre, cada persona atrapada en la gravedad de la historia que ahora se desarrollaba. Las llamas danzaban suavemente, parpadeando luz dorada sobre los rostros que estaban sentados alrededor en el jardín oscuro, y sobre ellos las estrellas parpadeaban en un silencio cómplice. El doctor Leo se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, dejando su taza ahora fría de café. Hasta donde yo creo, dijo en un tono mesurado, el asesino no tenía realmente la intención de matar a Silvia. Eso llamó la atención de todos. Celia dejó de jugar con su pulsera y Sir Henry levantó ligeramente la barbilla. El verdadero objetivo, continuó el doctor, era otra persona. La muerte de Silvia, trágica como fue, podría haber sido un error. Victoria entrecerró los ojos. ¿Cómo puede decir eso con tanta seguridad, doctor? El doctor Leo hizo un gesto tranquilo con una mano. Si lo piensas bien, nadie tenía una razón de peso para matar a Silvia. No era rica, no tenía enemigos, y hasta aquellos a quienes no les gustaba lo hacían con una especie de celos distantes, no odio. Miró a la señorita Marple. Pero la única persona con una condición médica que lo hacía vulnerable era Sir Ambrose. Hubo murmullos de acuerdo. Arthur asintió lentamente. El doctor Leo continuó, el vicus y las hojas de teca, cuando se combinan, crean un compuesto altamente tóxico, pero los efectos pueden variar. En la mayoría de los individuos sanos puede causar intoxicación leve, náuseas, desorientación. Pero en alguien con una condición cardíaca preexistente, como Sir Ambrose, puede ser fatal. Sir Henry levantó una ceja. ¿Y crees que alguien intentaba matarlo, para ganar su propiedad, tal vez? Es posible, dijo el doctor. Si él se había negado a dejar su patrimonio a un pariente o a alguien cercano, podrían haber decidido actuar. Administrar el veneno durante la cena, mezclarlo con el pato o las hierbas, sabiendo que Sir Ambrose sería el más vulnerable. Pero en cambio, añadió Joy suavemente, Silvia lo comió y murió. Sí, concluyó el doctor Leo, un error de cálculo. Quizás ella tomó la porción destinada para él, quizás la bebida estaba mezclada. Pero si seguimos esta teoría, no era Silvia quien debía morir. Hubo silencio. Una brisa fría soplaba por el jardín, susurrando entre los arbustos a su alrededor. La tensión flotaba como escarcha en el aire. Joyce lo rompió. Eso podría ser posible, dijo pensativa. Es lógico, pero de alguna manera no quiero creer que fue un accidente. El grupo volvió a quedarse en silencio,
como si cada uno estuviera reevaluando en privado a los jugadores de este pequeño y sombrío drama. Entonces habló la señorita Marple. Su voz, como siempre, era amable, pero sus palabras tenían un peso peculiar. Esto me recuerda, dijo, a otro caso. Hace años, había un hombre llamado Sir Lord, 60 años, igual que Sir Ambrose. Tuvo 4 hijos, todos esperando año tras año su testamento, esperando una herencia. Pero cuando murió, no consiguieron nada. Joyce se inclinó un poco. ¿Qué pasó? La señorita Marple sonrió levemente. Verán, Sir Lord se había casado en secreto con su joven doncella. Ella no tenía más de 22 años, y sin decirle nada a nadie, cambió su testamento y le dejó todo. El grupo la miró fijamente. Por un momento no quedó claro si simplemente estaba recordando o haciendo un punto muy preciso. El doctor frunció el ceño. ¿Qué está tratando de decir, señorita Marple? Ella giró la cabeza para mirarlo directamente. Doctor, estoy de acuerdo con su diagnóstico. Sir Ambrose tenía un problema cardíaco, pero sospecho que no era del tipo que usted piensa. Hizo una pausa. Creo que Sir Ambrose estaba enamorado de Silvia. Victoria dejó escapar un jadeo, y Arthur se enderezó en su silla. La señorita Marple continuó, con un tono firme y tranquilo. Tiene sentido, ¿no? Silvia había estado viviendo con él durante 15 años. Era joven, hermosa, confiada, y él estaba solo, rico y profundamente posesivo. Carol susurró, pero él era mucho mayor. El amor, dijo la señorita Marple suavemente, no siempre sigue las reglas, especialmente no con hombres como Sir Ambrose, hombres que creen tener derecho a la devoción. El médico parecía incómodo. Pero eso aún no explica la digitalis. Oh, pero sí lo hace, dijo la señorita Marple. Sir Ambrose habría tomado digitalis y otros medicamentos para el corazón en casa, fácilmente accesibles. Todo lo que necesitaba era esperar el momento adecuado. Se inclinó hacia adelante. Creo que le puso algo en la bebida a Silvia, algo que consumió antes de la cena. No fue la comida. La comida hizo que todos se sintieran levemente enfermos, sí, pero eso fue una distracción. La dosis fatal llegó antes, en un vaso de jugo o vino. Y cuando ella se desplomó durante o después de la cena, todos asumieron que fueron las hierbas. Sir Henry exhaló bruscamente. Dios mío, no podía soportar verla casarse con Jerry. La señorita Marple continuó, lo vio como una traición, una pérdida, y como muchos hombres posesivos, prefirió destruir lo que amaba antes que verlo pertenecer a otro. Pero no lo demostró, dijo Victoria. No tenía que hacerlo, respondió la señorita Marple. Ese tipo de obsesión fermenta silenciosamente. Sir Ambrose era viejo, pero no débil, y aún le quedaba suficiente astucia para cometer el asesinato perfecto. Pero él la lloró, no, susurró Celia. La señorita Marple negó con la cabeza. Se retiró, se volvió solitario. Eso no es dolor, eso es culpa enmascarada. Carol se quedó inmóvil, con las manos en el regazo. Recuerdo, dijo suavemente, evitaba a todos. Después del funeral, se negó a hablar con Jerry o Modiva, incluso con los sirvientes. Nunca volvió a mencionar a Silvia. Y eso, dijo la señorita Marple, es lo que hace un asesino. No alguien que perdió un pupilo, sino alguien que perdió la posesión de algo que no podía controlar. Siguió un largo silencio. El jardín, lleno de ruido y especulación minutos antes, ahora se sentía grave. Por un tiempo, nadie habló. Finalmente, Joyce dijo, ¿de verdad cree que la amaba tanto? La señorita Marple miró hacia el fuego. Creo que la amaba de la única manera que sabía, no libremente, no amablemente, sino con un egoísmo tan profundo que se volvió veneno. Hubo una pausa. Entonces la voz de Carol, tranquila pero llena de emoción, surgió desde las sombras del banco donde estaba sentada junto a Arthur. Señorita Marple, dijo, usted es realmente extraordinaria. La forma en que piensa, no se parece a nada más. Y sí, lo que acaba de decir es exactamente lo que pasó. Miró al grupo, sus ojos brillando a la luz del fuego. Y no habría sabido nada de esto si no hubiera recibido una carta escrita por el propio Sir Ambrose, poco antes de su muerte. Los demás se pusieron rígidos, inclinándose ligeramente hacia ella, atraídos por la gravedad de lo que se avecinaba. Sir Ambrose, continuó Carol, era un querido amigo tanto de Arthur como mío. Solía compartir muchas cosas con nosotros, sus pensamientos, sus arrepentimientos, sus enfermedades, incluso sus miedos. Pero lo que nunca confesó era lo evidente,
lo profundamente que amaba a Silvia. Joyce jadeó suavemente. Carol asintió. Sí, él estaba enamorado de ella, no como un tutor, no como figura paterna, sino como un hombre. Y cuando confesó sus sentimientos, Silvia naturalmente se negó. Ya había elegido a Jerry, quería vivir su propia vida. Hubo un temblor en su voz. Pero Sir Ambrose no pudo soportarlo, el rechazo, la sensación de pérdida. Había controlado tanto, su finca, su entorno, su imagen, y de pronto no pudo controlar a la única persona que amaba. El doctor se sentó erguido. ¿Y fue entonces cuando lo planeó todo? Sí, dijo Carol. Plantó el ficus en el jardín meses antes, estudió sus efectos, conocía el peligro, comprendía las reacciones. Esperó. Nos invitó a todos a la cabaña cubierta de vegetación bajo la apariencia de un agradable reencuentro, algunos amigos, un lindo fin de semana, buena comida. Pero él sabía exactamente lo que pretendía hacer. Lo hizo parecer un accidente, pero no lo fue. Fue un acto calculado de amor posesivo. El grupo quedó congelado, las palabras se hundieron en ellos con el mismo frío que el viento que susurraba entre los setos. ¿Y la carta?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Carol tragó saliva. Llegó una semana después de su funeral, matasellado el día antes de morir. Él debe haberlo arreglado a través de su abogado. En él, escribió todo, como no pudo vivir conociendo que Silvia pertenecía a otro, como planeaba ahorrarle el dolor llevándola rápidamente, como esperaba que nadie sospechara. Raymond negó con la cabeza lentamente. ¿Pero por qué decírtelo? Carol miró a Arthur, quien asintió levemente. Porque, dijo, Sir Ambrose confió en nosotros. Quizás quería ser entendido por alguien. Tal vez necesitaba confesar, pero no públicamente. Probablemente sabía que la señorita Marple estaría involucrada eventualmente. Sabía que alguien haría preguntas. Luego vino el silencio. Ese silencio pesado que te hace sentir como si algo sagrado hubiera sido roto. Joyce miró a Carol con el ceño fruncido, confundida. Entonces, ¿sabías la verdad todo este tiempo? Carol asintió lentamente. No todo el tiempo, pero sí, durante algún tiempo. No sabía cómo compartirlo. Pensé que, tal vez, al plantearlo como un juego, contándolo como si fuera ficción, podría sacarlo con facilidad, dejar que se desarrollara con cuidado. Todos la miraron con incredulidad, incluso con simpatía. Y luego, uno por uno, se dieron cuenta de la brillantez y el peso de lo que había hecho. Aún así, la incomodidad persistía. La voz de Joyce fue la primera en romperla. Pero Carol, nos diste nombres, detalles. Pintaste retratos tan claros, no sonaba como ficción. Carol respiró hondo y respondió, sí, pero ninguno de ustedes notó cómo Arthur me miró directamente en el momento en que mencioné el nombre de Sir Ambrose. Eso es porque cambié todos los nombres, cada uno de ellos. Ninguno de ustedes conoce sus verdaderas identidades. El grupo intercambió miradas. Es solo que, como en el principio de una novela, continuó Carol, todos los personajes son ficticios. Eso es todo lo que hice. Protegí a las personas involucradas, a aquellos que aún estaban vivos, y honré a aquel que murió. Joyce parecía escéptica. Entonces estás diciendo que todos los nombres que mencionaste, Silvia, Jerry, Modivi, no son reales. Podrías decir eso, admitió Carol. Pero todo lo que pasó, el amor, la obsesión, el plan, la muerte, sucedió exactamente como lo describí. Solo los nombres fueron alterados. La señorita Marple, que había permanecido en silencio por un tiempo, ahora miró hacia arriba y dijo suavemente, y sospecho que esa fue la única manera en que pudiste soportar contarlo. Carol esbozó una sonrisa cansada. Sí, lo he retenido por mucho tiempo. Necesitaba dejarlo salir, pero con cuidado. Sir Henry se recostó y miró al cielo. Bueno, ciertamente nos has dado algo en que pensar. Victoria parecía inquieta. ¿Y los demás? ¿Jerry? Nunca lo supo. Carol sacudió la cabeza. Lo dudo. Siguió adelante con su vida, se casó. Probablemente creyó que Silvia murió por las hierbas, justo como todos lo asumieron. La señorita Marple habló una vez más. Así funcionan los mejores secretos, ocultos a simple vista, envueltos en lo ordinario. Joyce se inclinó hacia Carol. Entonces, toda esta noche no fue solo un juego de misterio. Carol negó con la cabeza lentamente. Era mi forma de decir adiós, de dejarlo ir. Y en ese momento, el tono de la noche cambió otra vez. No hacia el suspenso o la especulación, sino hacia algo más suave, más triste, más humano.
Las llamas crepitaron un poco más fuerte al pasar el viento a través de ellas. Las sombras danzaban sobre el muro del jardín, extendiéndose hacia la oscuridad. La señorita Marple recogió su tejido de nuevo, pero no reanudó los puntos. En lugar de eso, simplemente sostuvo las agujas en su regazo. Bueno, dijo, supongo que lo único que queda ahora es la verdad. Nadie respondió, porque por primera vez esa noche ya la tenían, y era más pesada de lo que cualquiera de ellos esperaba. Un silencio profundo cayó sobre el jardín, roto solo por el estallido ocasional de unas brasas moribundas y el suave susurro del viento entre las ramas desnudas. La tarde, una vez llena de especulaciones y risas, se había cerrado sobre una nota extraña, solemne. La historia había terminado, pero no con consuelo. Después de la revelación de Carol, tras el silencioso desenmascaramiento de un amor tan deformado que se volvió fatal, el estado de ánimo entre el grupo se había desplazado irreversiblemente. Se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, como si intentaran reorganizar la imagen de Sir Ambrose en sus mentes. El hombre que una vez conocieron, o creyeron conocer, ahora tenía una cara diferente. Un hombre de 60 años enamorado de una joven hermosa, y que luego la mató. Era un pensamiento que persistía en el aire como una niebla fría. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie necesitaba hacerlo. Pasó de una persona a otra a través de sus miradas, su quietud, su silencio. Entonces, por fin, Carol lo rompió con una pequeña risa casi reticente. Señorita Marple, dijo en voz baja, de verdad, usted es incomparable. No hay caso, no hay problema que no pueda resolver. La señorita Marple, sentada con las manos dobladas suavemente sobre su tejido, miró hacia arriba y sonrió con su humildad habitual. Oh, nada de eso, querida, respondió con voz cálida y tranquila, pero gracias. Su tono, como siempre, no mostraba orgullo, solo comprensión. Para entonces, era tarde. Las estrellas estaban altas en el cielo y el fuego se había consumido hasta su último resplandor. La madera se había convertido en ceniza, y con ello la tensión comenzó a desvanecerse lentamente. Raymond estiró los brazos y se puso de pie con un suspiro de satisfacción. Bueno, dijo con un tono alegre, hoy ha sido un día maravilloso, verdaderamente inolvidable. Lo disfruté inmensamente. Hubo murmullos de acuerdo, leves asentimientos, sonrisas cansadas. La señorita Marple asintió levemente. Sí, se ha hecho bastante tarde. Todos se levantaron de sus asientos. Bufandas envueltas, abrigos abotonados, chales drapeados. El jardín, una vez anfitrión silencioso de una velada de confesión, volvió a su estado natural de quietud. Mientras se dirigían hacia la casa, cada persona llevaba algo diferente consigo. Para algunos, había sido un día de sorpresa, para otros, un momento de profunda reflexión. Para unos pocos, había agitado recuerdos largamente dormidos, la sensación de que la verdad, no importa cuán vieja, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. En la tenue luz del porche, la señorita Marple, Raymond y Celia se despidieron de los demás. Carol se quedó un momento más, su mano descansando brevemente sobre la de la señorita Marple. Gracias, susurró, por ver lo que solo pude insinuar. La señorita Marple le dio una suave palmadita en la mano. Gracias por confiar en nosotros. Y con eso, los invitados se marcharon. El motor del automóvil cobró vida con un zumbido, los faros atravesaron la oscuridad fría. Dentro, los pasajeros viajaban en silencio, ya sin hablar de bailes, bodas o té. Solo el camino por delante, serpenteando hacia el silencio. Después de casi una hora de viaje tranquilo a través de estrechos callejones y campos iluminados por la luna, llegaron de nuevo a la casa de campo de Raymond. La noche se había profundizado aún más, el cielo ahora era un terciopelo negro salpicado de estrellas. Cuando Raymond abrió la puerta y salió, la señorita Marple permaneció sentada por un momento, la mirada elevada hacia la pálida luna de arriba. En la mañana, dijo casi para sí misma, me gustaría volver a mi pueblo. Extraño mi pequeño jardín, y el aire fresco del campo. Raymond se volvió con una sonrisa burlona. No, no, no te dejaré ir todavía, tía Marple, dijo sonriendo suavemente. Hablaremos de eso por la mañana. No había nada más que decir. Ninguna conclusión grandiosa, ningún desvío dramático. Solo un cierre tranquilo de un largo día. La señorita Marple caminó lentamente hacia su habitación de invitada, el suave sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra. Pasó junto a la mesa auxiliar familiar, la foto enmarcada de la boda de Raymond, el débil tic-tac del reloj antiguo. Una vez dentro, cerró la puerta tras de sí y se sentó junto a la ventana,
corriendo la cortina solo lo suficiente para dejar entrar la luz de la luna. En el silencio, todavía podía sentir el eco de la historia de Silvia, la risa antes de la caída, la inocencia que conoció la obsesión, la confianza fuera de lugar. Sus ojos se desviaron hacia su bolsa de viaje, descansando cerca del pie de la cama. Mañana volvería a Santa María, a sus rosales, al estrecho camino que conducía a la oficina de correos, al pequeño banco donde leía sus novelas policíacas bajo el sol. Pero esa noche permaneció quieta, con los dedos rozando el borde de su bolso de tejer, aunque no sacó las agujas. Algunos misterios, pensó, se resuelven no en salas de estar con jadeos y confesiones, sino en jardines, en miradas, y en cartas enviadas demasiado tarde, en silenciosos desamores, en los momentos que siguen al silencio. Miró por la ventana una vez más, y finalmente, dejó caer la cortina.